El mensaje de esta tarde se titula Los odres viejos y los odres nuevos. The message of this evening is called The Old Wineskins and the New Wineskins. Los odres son los cueros de los cabritos. Wineskins are the skin of goats. Y los cosen bien hasta el cuello, And they sew it up really good until the neck, bien cerradito. well sewn. Y por la parte que sería la cabeza le echan el jugo de la uva. And through the part that would be the head, they would pour grape juice. Y se fermenta hasta hacerse vino. And it ferments until it becomes wine. Y en este proceso de la fermentación se estira, And se in this, crece. and in this process of fermentation, it expands. Y el cuero del cabrito se expande a lo que se va expandiendo el vino. And the goat skin expands with the wine. Normalmente se usa un cuerito nuevo con el jugo de uva fresco. Normally, you use new wine skin with new grape juice, Para que así los dos se expandan juntos. so that in that way they both expand together. Quiero contarles un poco de mí. I want to talk a little bit about myself. A mí me encanta la rutina. I really like routine. Me gusta saber lo que va a pasar mañana. I like to know what will happen tomorrow. Y aunque no siempre tengo el control de lo que va a pasar, And even if I don't have control over what will happen, pero por lo menos me gusta saber qué es lo que puedo esperar. but at least I like to know what to expect. En las circunstancias que estamos viviendo debido a la pandemia, In the circumstances that we're going through because of this pandemic, la vida está sujeta a constantes cambios life is subject to to constant change para todos nosotros, for all of us, sin excepción. with no exception. Yo no puedo contar con ningún tipo de rutina. I cannot count on any kind of routine. Mientras Dios lo permita, While God permits it, la única cosa constante para mí the only constant for me es nuestro servicio de domingo a las 6 de la tarde. is our service on Sundays at 6 in the evening. De otra manera, no se puede planear nada más, But you can't plan anything else debido a los cambios constantes que demanda esta situación. because of the constant change that this situation demands. Muchos de nosotros Many of us estamos teniendo problemas en aceptar los cambios. are having problems accepting these changes. Y esto es perfectamente normal. And this is perfectly normal. Y ya no podemos hacer muchas cosas de la manera en que antes las hacíamos. And we can't do many of the things in the same way that we used to. Y esto no nos agrada. And we don't like this. Esto de usar las máscaras todo el tiempo es algo nuevo, Having to use the mask the whole time is a new thing. es incómodo, It's uncomfortable. no poder abrazarnos es como algo que nos pone un freno. Not being able to hug, it's like stopping us. Y como dije, este cambio es difícil aceptarlo. And as I said, this change is very hard to accept. Pero el problema empieza But the problem begins cuando empezamos a resistir el cambio. when we start to resist the change. Pero However, necesitamos adaptarnos al cambio, we must adapt to the change no resistirnos. and not resist. Debemos cambiar nuestra manera de hacer las cosas que antes hacíamos. We must change the way we did things that we used to. Y esto incluye a la iglesia, And this includes the church. incluye nuestra vida diaria, It includes our daily life, ya sea en el trabajo, whether it be at work, en la escuela, at school, con nuestra familia with our family, y con todo en general. and with everything in general. El aceptar el cambio es difícil Accepting change is hard. y eso también es normal. And that is also normal. La Biblia nos ayuda a considerar el cambio The Bible helps us consider change a través de la experiencia de Jesús.
through the experience of Jesus. Y ahora sí vamos a ir a nuestras Biblias. And now we will go to our Bibles. Mateo 9, Matthew 9, versos 14 al 17. verses 14 to 17. Y la palabra del Señor dice: un día se le acercaron los discípulos de Juan el Bautista y le preguntaron a Jesús: ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Jesús les contestó: ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio. Entonces, sí, ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se reventarán los odres y se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos se preservarán. Matthew 9, verse 14. Then John's disciples came and asked him, how is it that we and the Pharisees fast often, but your disciples do not fast? Jesus answered, how can the guest of the bridegroom mourn while he is with them? The time will come when the bridegroom will be taken away from them. Then they will fast. No one sews a patch of unshrunk cloth on an old garment, for the patch will pull away from the garment, making the tear worse. Neither do people pour new wine into old wineskins. If they do, the skins will burst, the wine will run out, and the wineskins will be ruined. No, they pour new wine into new wineskins, and both are preserved. Amén. El día que los discípulos de Juan el Bautista hicieron la pregunta, The day that the disciples of John the Baptist asked this question, ¿por qué no ayunan tus discípulos? why do your disciples not fast? Es posible que era un día de ayuno. It's possible that it was a fasting day. Los judíos más estrictos, The most strict Jews, como los fariseos, like the Pharisees, ellos ayunaban los días martes y los días viernes. they would fast Tuesday and Friday. Los discípulos de Juan el Bautista también ayunaban. The disciples of John the Baptist would also fast. Y ellos tenían razón para estar ayunando. And they had a reason to be fasting. Para esta parte de la vida de Jesús, In this part of Jesus' life, Juan el Bautista ya estaba en la cárcel. John the Baptist was already in jail. Al hacer un análisis más cercano de este pasaje, In further analyzing this passage, entendemos algo muy distinto que simplemente el ayuno. we understand something very distinct, more than just simply the fasting. Al preguntar a Jesús por qué sus discípulos no ayunaban, When they asked Jesus, why don't your disciples fast? los discípulos de Juan el Bautista The disciples of John the Baptist estaban poniendo en duda were putting in doubt la espiritualidad de los discípulos de Jesús. the spirituality of the disciples of Jesus. Hace tal vez 2 domingos atrás, Maybe 2 Sundays ago, recuerden la pregunta de los fariseos. remember the question of the Pharisees. Ellos preguntaron a los discípulos de Jesús acerca de Jesús. They asked the disciples of Jesus about Jesus. ¿Por qué su maestro come con publicanos y con pecadores? Why does your master eat with tax collectors and sinners? Los fariseos The Pharisees estaban poniendo en duda were putting in doubt la integridad del Señor Jesucristo ante sus discípulos. the integrity of their Lord Jesus Christ before his disciples. Este tipo de crítica no es buena. These kinds of criticism is not good. Lo hicieron a espaldas de las personas que estaban hablando. They did it behind the backs of the people who they were talking about.
Y ellos querían hacer ver mal a la persona de la que estaban hablando. And they tried to make the person who they were talking about look bad. El juzgar, ya lo hemos hablado, nunca es bueno. Judging, as we already talked about, is never good. Y con este tipo de comentarios y de preguntas, And with these kinds of comments and questions, están tratando de causar división. they're trying to cause division. Tratar de dividir a una familia o dividir amigos, Trying to divide a family or friends, o en este caso tratar de dividir el cuerpo de Cristo, or in this case, trying to divide the body of Christ, es peor todavía que juzgar. is even worse than judging. Es peor que la crítica que trataban de hacer de Jesús o de los discípulos. It's worse than the criticism that they were trying to bring up. Es evidente que los fariseos It's clear that the Pharisees y los discípulos de Juan el Bautista and the disciples of John the Baptist estaban queriendo decir a Jesús were trying to tell Jesus y a los discípulos de Jesús and the disciples of Jesus que esa no era la manera que ellos hacían las cosas. that it wasn't the way they did things. Desafortunadamente, Unfortunately, ellos estaban juzgando mal, they were judging wrongly porque solo estaban considerando su perspectiva de ellos. because they were only considering their perspective. Ellos están juzgando de manera errada, They were judging wrong sin considerar la parte espiritual. without considering the spiritual part. Solo estaban considerando la parte ritual. They were only considering the ritual part. Y esa parte ritual And that ritual part no venía ni siquiera de Dios. didn't even come from God. Es interesante considerar cómo Jesús defiende a sus discípulos. It's interesting to see how Jesus defends his disciples. Los defendió sin atacar a nadie, He defended them without attacking anyone, sino que les aclaró but he clarified la razón por la que los discípulos de Jesús no ayunaban. the reason why his disciples didn't fast. Los discípulos de Jesús tenían motivo para estarse regocijando. The disciples of Jesus had a reason to be rejoicing, Y ese motivo and that reason era la presencia de Jesús entre ellos. was the presence of Jesus among them. ¿Verdad que no tendría sentido estar ayunando o estar de luto? It doesn't make sense to be mourning and fasting. Qué hermoso ha debido ser para ellos disfrutar de la presencia física de Jesucristo. How great it must have been enjoying the company of the Lord Jesus Christ. Mis hermanos, mis hermanas, My brothers and sisters, a través del poder del Espíritu Santo, through the power of the Holy Spirit, nosotros también podemos disfrutar de la presencia hermosa de Jesucristo. we can also experiment that presence of Jesus Christ. Amen. Y ahí es que entramos a esta comparación de los odres y de los remiendos. And that's how we come into the comparison of the wineskin and the patting. ¿Qué significan los odres viejos? What do the old wineskins represent? Algunos comentaristas dicen que representaba el judaísmo, Some commentaries say that it represents Judaism, pero esta es una crítica un poco incorrecta. but it's not entirely correct. Los odres viejos The old wineskins quieren decir las personas estrictas, means the strict people, las personas aferradas a las tradiciones humanas, the people who hang on to their human traditions, las personas que están aferradas al ritualismo, the people who hold on to ritualism. o sea, fijarse en lo externo, So only looking at the exterior. que si una es mujer, If you're a woman, o que está usando maquillaje, or if you're using makeup, o que está usando tacones altos, or if you're using high heels, o
o fijándose en lo exterior, or only looking at the exterior. que si se estaban lavando las manos, If they're washing their hands, que si estaban practicando la circuncisión. if they were practicing circumcision, Todas estas cosas eran externas. all of these things were exterior. Y habían personas que se aferraban a eso, And there were people who would hold on to those things. pero no cuidaron de considerar la parte verdaderamente espiritual. But they neglected to remember the truly spiritual part of it all. Estos odres viejos These old wineskins, son las personas que se aferran a sus hábitos. these old wineskins are the people who hold on to their habits. Están aferrados también a sus rutinas como yo era. They're also the people who hold on to their routines, just like I was. Y se aferran también a costumbres. And they also hold on to customs. Pero vamos a ver ahora But now we're going to see, qué quieren decir los odres nuevos. what do the new wineskins mean? También significa personas. It also represents people. Aunque los comentaristas dicen que se refiere al cristianismo. Even though many commentators say that it means Christianity. Pero los odres nuevos son personas con las que Dios puede trabajar. But new wineskins are people whom God can work with. Estas son personas que están dispuestas a aceptar el cambio constante. These are people who are willing to accept constant change. Porque no importa cuánto las cosas cambien, Because it doesn't matter how much things change, la constante que nunca va a cambiar the constant that won't change es que Dios está con nosotros. is that God is with us. Y este Dios magnífico que está con nosotros, And this magnificent God that is with us, Él nunca va a cambiar. He will never change. Pero es necesario But it is que necessary nosotros cambiemos. that we change. Estos odres nuevos These new wineskins son las personas que han renunciado a su antigua manera de vivir. These new wineskins are the people who have renounced their old way of living. Son personas que han aprendido a aceptar la voluntad de Dios, These are people who have accepted the will of God, no importando el costo de seguir la voluntad de Dios, no matter what the cost of following God is, sin medir las consecuencias de lo que significa hacer la voluntad de Dios. no matter what the consequences of following God may be. Recuerden los discípulos de Jesucristo, Remember the disciples of Jesus Christ, los primeros cristianos de los 3 primeros siglos de la iglesia cristiana. the first Christians from the first 3 centuries of Christianism. Muchos de ellos murieron como mártires. Many of them died as martyrs. Ese es el precio que ellos aceptaron That is the price that they accepted para seguir a Jesús, to follow Jesus, para hacer la voluntad de su Padre Celestial. to do the will of their Heavenly Father. Y hasta el último momento And until the last moment, se mantuvieron firmes en su fe en Jesucristo. they stood firm in their faith in Jesus Christ. Estos odres nuevos These new wineskins son personas are people que están dispuestas a hacer cosas nuevas. who are willing to do new things. Y vamos a entender, hermanos, hermanas, And brothers and sisters, we're going to understand que Jesús no podía trabajar con odres viejos. that Jesus couldn't work with old wineskins. Estas personas las podríamos calificar como los sacerdotes, These people, we could categorize them as the Pharisees, los fariseos también, ¿correcto? the priests and the Pharisees. Recuerden que Jesús no fue a llamar a los sacerdotes, Remember, Jesus didn't go and call the priests, tampoco llamó a los fariseos. and nor did he call the Pharisees. Estas personas These people eran los odres viejos. are the old wineskins. Para ellos, For them, Jesús no encajaba en su manera de hacer las cosas de ellos. Jesus didn't fit into their way of doing things.
Estas personas estaban acostumbrados a una sola manera de alabar a Dios. These people were used to only one way of worshiping God. Y ellos estaban tan aferrados a sus tradiciones. And they were so stuck in their ways, in their traditions. Para aclarar, And to clarify, no eran las tradiciones que Dios les había enseñado. they weren't even the traditions that God had told them to. Eran tradiciones que ellos habían añadido. They were traditions that they themselves had added. Para estos sacerdotes y fariseos, For these priests and Pharisees, Jesús no encajaba en sus planes de ellos, absolutamente. Jesus didn't fit in their plans. De hecho, Actually, para estos sacerdotes y fariseos, for these priests and Pharisees, las cosas que decía Jesús les resultaba escandalosas. the things that Jesus would say were scandalous to them. Por ejemplo, decir que Dios era el Padre Celestial. Like when Jesus said that God is our Heavenly Father. Ellos no pudieron aceptar que Jesús era el Hijo de Dios. They couldn't accept that Jesus was the Son of God. Les costó mucho a los primeros discípulos aceptar que Jesús era Dios. It was very hard for the first disciples to accept Jesus as God. Para ellos había solo un lugar y ciertas horas en el día para orar. For them, there was only one place and certain hours in the day to pray. Ellos pensaban que iban a encontrar a Dios en el templo. They thought they would find God in the temple. Y ellos oraban en la mañana, mediodía y en la tarde. And they would pray in the morning, in the middle of the day, and in the evening. También acusaron a Jesús de blasfemo porque él sanó en un día sábado. And they also accused Jesus of a blasphemer because he healed on a Sabbath. Tampoco les pareció bien que Jesús tocara leprosos. And it didn't seem right to them that Jesus would touch a leper, Tampoco les pareció bien que Jesús comiera con pecadores. or that Jesus would eat with sinners. Es por eso que Jesús no pudo contar con ninguno de ellos. That's why Jesus couldn't count on any of them. Y Jesús salió totalmente de sus moldes que ellos tenían establecidos en sus mentes. Jesus had to get out of those molds that they had in their mind. Y Jesús And Jesus no encontró a sus discípulos en el templo. didn't find his disciples in the temple. Él no los encontró en la hora de la oración. He didn't find them in the time of prayer. Los encontró mientras trabajaban. He found them while they were working. Estos hombres, These men que Jesús los encontró aptos para trabajar con él, that Jesus found right to work with him eran hombres que estaban dispuestos a seguir a Jesús, were men who were willing to follow Jesus, dejándolo todo. leaving everything. Esas son las personas con las que Cristo puede trabajar. Those are the people that Jesus can work with. Yo tengo una pregunta para ustedes I have a question for you, y les suplico las consideren. Si la pueden anotar, anótenlo. and I ask that you consider this. If you can, take note of this. Mi hermano, My brother, mi hermana, my sister, ¿te estás aferrando de Dios? are you holding on to God? ¿O te estás aferrando a tradiciones humanas? Or are you holding on to human traditions? ¿O te estás aferrando a tus propias maneras de hacer las cosas? Or are you holding on to your own ways of doing things? Yo les invito a que analicen sus tradiciones. I invite you to analyze your traditions. Les invito a analizar sus costumbres a la luz de la Santa Biblia. I invite you to analyze your customs in light of the scriptures. Y también analicen sus costumbres y tradiciones a la luz de la vida de Jesús. And to analyze your traditions and customs in the light of the life of Jesus. Si usted tiene dudas o preguntas, If you have any doubts or questions, lean sus Biblias read your Bible. o búsquenme a mí, podemos conversar al respecto. Or look for me and we can talk about this. Quiero decirles algo muy importante. I want to tell you something very important. Toda costumbre o tradición que Dios condena
Every custom and tradition that God condemns, abandónalo, hermano, hermana. abandon it, my brother and sister. Más bien, Instead, busca la manera de complacer a Dios. look for the way to please God Si verdaderamente usted lo ama. if you truly love Him. Voy a terminar con dos preguntas. I will end with 2 questions. Quisiera pensar que usted va a responder favorablemente a la última pregunta. I hope you will respond favorably to the last one. La primera pregunta, The first question, hermano, my brother, hermana, my sister, mis amigos, my friends, ¿eres un odre viejo? are you an old wineskin? Mi hermano, mi hermana, My brothers and sisters, mi amigo, mi amiga, my friends, ¿eres un odre nuevo are you a new wineskin con el que Jesús puede trabajar? with whom Jesus can work with? Vamos a orar. Let's pray. Padre nuestro, Señor, tú verdaderamente al entrar a esta vida contigo, tú demandas cambio. Y mucho de este cambio lo hiciste tú. Nosotros en nuestras fuerzas no podemos cambiar. No podemos cambiar nada. Pero por tu gracia, tu poder y la obra salvadora de Jesucristo en la cruz, tú nos has cambiado y nos has hecho nuevas criaturas. Nuevas criaturas que puedan, Señor, ser parte del reino de los cielos. Porque este reino aquí en el mundo le pertenece a Satanás. Y nosotros ya no encajamos en ese mundo, en ese reino. Te damos gracias, Señor, que has enviado a Jesucristo a cambiar nuestras vidas, a cambiar nuestro destino, porque del momento que ponemos nuestra fe en Jesús, nuestro destino se convierte en tu presencia por la eternidad. Desde el día en que confesamos que creemos en Jesús, empieza nuestra vida eterna contigo, con tu ayuda, Señor. Padre nuestro, hay muchas cosas que todavía necesitamos cambiar en nuestras vidas. En la iglesia, Señor, no estoy hablando específicamente solo de esta iglesia Nuevo Amanecer, pero en la iglesia mundial, universal, hay cosas que necesitan cambiar. Tú estás viniendo por una novia santa, pura, perfecta, sin mancha, sin arruga. Que no hayan falsas enseñanzas, que no hayan falsos maestros, que no haya falsa doctrina en tu iglesia, Señor. Esa es la novia que tú estás buscando. Es por eso que necesitamos nosotros cambiar y amoldarnos a lo que tú, Señor Jesús, a lo que tú quieres, a lo que tú te mereces. No una iglesia contaminada con todo tipo de doctrinas y costumbres humanas y costumbres paganas que hasta avergüenzan, Señor. Padre Santo, queremos decirte en este día, Señor, buscando este proceso de cambio en tu iglesia, Señor, ayúdanos a no caer en el error de permitir que el mundo quiera cambiar la iglesia. Ese sería un error fatal para tu iglesia. Señor, sí, verdaderamente tu iglesia necesita cambiar, pero no es para moldarnos al mundo, ni lo que el mundo quiere, ni seguir al liderazgo del mundo. Señor, no permitas, por favor, no permitas que tu iglesia caiga bajo la influencia del liberalismo, que en tu iglesia se esté tocando música que no te agrada, que en tu iglesia se estén hablando de cosas que no tienen ni nada que ver ni con la Biblia ni con Jesús, que en tu iglesia no se pueda ni mencionar el nombre de Jesús. Líbranos, Señor, de ese liberalismo que es más bien esclavismo al pecado. Ayúdanos, Señor,
a ser de tu agrado más bien, a cambiar de manera que nosotros te agrademos solo a ti. Y esto no se trata de agradar al mundo, ni de agradar al público, ni de agradar a los hermanos en la iglesia. Esto de estar en la casa de Dios y confesar a Jesús como el Señor, se trata de agradarte a ti, nuestro Padre Celestial. Señor Padre Santo, quiero terminar esta oración diciéndote esto, mi Dios, que todo lo que hagamos, que todo lo que pensemos, Señor, que todo lo que digamos, lo digamos de corazón y que sea para que tú te agrades en lo que decimos, hacemos y aún pensamos. Y todo esto será posible, Señor, con la ayuda de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Que la paz de Dios esté con todos ustedes en esta semana de trabajo, de preparación para nuestros hijos, para la escuela. Que el Señor los acompañe, los bendiga, los guarde y los llene de mucha paz.